Hermanas y hermanos, pasamos al tema número 37 del estudio de la cuarta carta pastoral del señor arzobispo. Hace un par de días escuchaba una opinión, decían la iglesia, la jerarquía tiene que manifestarse en esta situación política que estamos viviendo en El Salvador, de incertidumbre política, de incertidumbre económica, de incertidumbre jurídica. Pero la iglesia, el señor arzobispo ya se ha manifestado. Aquí está esta carta pastoral que estamos estudiando, donde con motivo de las elecciones pasadas el señor arzobispo publicó esta carta, pero que contiene temas actuales. Hoy estamos cerrando la segunda parte de esta carta pastoral, que era el iluminar, y la estamos cerrando con algunas consideraciones finales, ¿verdad? Aunque es parte del iluminar, el señor arzobispo comienza a dar pistas de acción y concluye esta segunda parte dándonos 9 pistas de acción. Primera, valoren su profesión como vocación a la santidad, es decir, como un camino para alcanzar su redención y salvación. Se está refiriendo a las personas que tienen vocación política, ¿verdad? Si alguno o varios son agnósticos, traten al menos de considerar su profesión como un camino para humanizar al pueblo y humanizarse ustedes mismos en razón de la eticidad que exige la praxis política. Segunda recomendación, que su praxis política vaya en provecho del bien común. Eso significa, 1, no hacer acepción de personas, no someter la política bajo el dominio absolutista del gran capital. Tercero, permitir la participación activa del pueblo en la cosa pública. Cuarto, crear un marco jurídico que proteja de palabra y de hecho los derechos del pueblo. Quinto, acabar con la impunidad. Sexto, hacer justicia a las víctimas tanto del conflicto armado pasado como de la violencia terrorista enfrentada en los últimos años. Y séptimo, crear y aprobar leyes que pro de la vida y defensa de la familia como célula básica del Estado que es. Y tercera recomendación, así, procuren que la política y economía caminen de la mano, logrando de esa forma la realización de proyectos en provecho del pueblo. Recuerden que la propiedad tiene una función social cuyos frutos se traducen en bienestar para las mayorías. Numeral 123 y recomendación cuarta. Combatan la corrupción en todas sus formas, pero con justicia, no con odios ni espíritu de venganza. Hay aquí una declaración ante situaciones que estamos viendo, ¿verdad?, de la jerarquía. Sentimientos. Estos sentimientos llevan a la destrucción de personas inocentes y conducen a la pérdida de credibilidad en los legisladores o demás gobernantes. Numeral 124 y quinta recomendación, creen un Estado de Derecho con democracia participativa, es decir, donde la ciudadanía podamos participar. Si es posible, oigan bien, aprueben una ley prohibiendo la reelección para las diputaciones. Sería ideal que diputado, solo una vez en la vida, igual para alcaldías, alcalde, solo una vez en la vida, y ahora podemos decir presidente, solo una vez en la vida, pero parece que este señor presidente busca la reelección. Numeral 125, sexto, los temas y asuntos de vida o muerte, los que marcan la vida de los individuos que conforman esta nación, conviértalos en asunto de Estado, arrebatándolos de las manos de los partidos, porque todo aquello que pone en juego la vida no es materia electoral. No es producto a someterse a subasta para encontrar al mejor postor. Me refiero a la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente, sistema de pensiones, el agua, la alimentación, el salario, la vivienda y los impuestos. Estas áreas deben estar legisladas por políticas de Estado y no sometidas a la voluntad del partido vencedor. Numeral 126, séptima recomendación, no se ideologicen
porque la ideologización lleva a la división. La política no puede ser una actividad que divide, sino que, al contrario, que una. En la actualidad la unión de fuerzas es necesaria, pues es la única forma de promover el desarrollo del pueblo, más que ofensas y luchas. El pueblo necesita de los políticos su capacidad de diálogo. Numeral 127, octava recomendación. Construyan un estado de bienestar social que salvaguarde los derechos del pueblo, pero eviten a toda costa caer en la trampa de un estado asistencialista. El asistencialismo, fuertemente promovido hace algunas décadas por la Alianza por el Progreso, sin producir mayores beneficios para los pueblos de América Latina, no dignifica al ser humano. Lo convierte en un objeto de asistencia, robando su capacidad creadora y fuerza de trabajo necesaria para alcanzar el desarrollo del país. En su forma más cruel, el asistencialismo anima al ser humano a vivir una vida parasitaria, que roba energías al resto de la población. Y novena recomendación, sometan la política al poder de Dios. Aunque buena parte de ustedes no sean católicos, la gran mayoría es cristiana y casi en su totalidad son creyentes. Den frutos de conversión entonces, por favor, frutos que se traduzcan en el bien del pueblo. Aquí tenemos entonces una postura y una toma de opinión, ¿verdad?, sobre los temas políticos, sociales, culturales, económicos que estamos viviendo. Algunas preguntas sobre estos numerales que acabamos de leer. ¿Es posible que nuestros políticos valoren su profesión como vocación a la santidad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Numeral 120. Para que la praxis política vaya en provecho del bien común, el señor arzobispo hace 7 recomendaciones. ¿Será que el actual gobierno las está poniendo en práctica? Veámoslo en el número 121 y reflexionémoslos. ¿Está este gobierno haciendo que la política y la economía caminen de la mano? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Numeral 122. ¿Están las actuales autoridades combatiendo la corrupción en todas sus formas? ¿Lo están haciendo con justicia o con odios o espíritu de venganza? Numeral 123. Mencionemos algunos casos en los que creemos que están combatiendo la corrupción, o algunos casos en los que en lugar de hacer justicia están actuando como no hay que hacerlo, dice el señor arzobispo, con odio o espíritu de venganza. Conocemos casos. Tenemos democracia participativa en nuestro país, como nos lo pide en el numeral 124. Si es posible, dice el señor arzobispo, aprueben una ley prohibiendo la reelección de las diputaciones. Sería que ideal que diputado una sola vez en la vida, e igual para alcaldías, alcaldesas, solo una vez en la vida. Pero en el país parece que vamos para atrás, vamos retrocediendo. Ahora parece que también el señor presidente quiere reelegirse. Ahora que la Corte Suprema de Justicia ha avalado la reelección presidencial, una decisión muy controvertida, y que el Tribunal Supremo Electoral ha dado también su asentimiento a esta resolución. ¿Qué opinión nos merece esta resolución en un madrugón de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será que los mismos de siempre, las mismas praxis políticas de siempre? ¿Cómo está tratando el actual gobierno los temas de salud, educación, cuidado del medio ambiente, sistema de pensiones, agua, alimentación, salario, vivienda, impuestos? Son cuestiones legisladas por políticas del Estado y no sometidas a la voluntad del partido vencedor, hay que decirlo con su nombre, a la voluntad del partido Nuevas Ideas. Numeral 125, recomendación que nos da el señor arzobispo. También él recomienda que la unión de fuerzas es la única forma de promover el desarrollo del pueblo. Más que ofensas y lucha, el pueblo necesita de las políticas, de los políticos, su capacidad de diálogo. ¿Se está haciendo realidad esta recomendación en el momento actual? ¿Hay diálogo? ¿Tiene el actual gobierno políticas asistenciales? ¿Cuáles? ¿Por qué? Numeral 127.
espero que reflexionemos a nivel personal, familiar, colectivo, comunitario, pues estas posiciones, estas declaraciones de la jerarquía de la Iglesia para el momento presente. No fueron solo para una coyuntura electoral. Muchas gracias.